Latina y el Caribe frente al cambio climático, pero también nos permitan comenzar a preparar la región para estar adaptada al cambio climático y a empezar a mitigar. Entonces, todo el foco del banco está hoy girando en esa dirección y todo el equipo técnico, aquí está nuestra gerente de Acción Climática, Alicia Montalvo, gira en torno a esa dirección. Y la COP se nos presenta como una oportunidad para sintonizar mejor la discusión. ¿Qué queremos hacer nosotros del lado del banco en la COP? Queremos abrir la discusión de más instrumentos financieros que le sirvan a las economías de América Latina y el Caribe para poder enfrentar los temas de resiliencia y de adaptación con mayor precisión, con mayor claridad. La semana pasada vimos el paso del huracán Beryl por el Caribe. Nosotros ayer autorizamos una donación para la reconstrucción de las islas, particularmente de San Lucia, de San Vincent, de Jamaica y de Barbados, que son socios del Banco de Granada. Esto no puede ser, digamos, lo de todos los años o lo de cada huracán. Este huracán arrancó categoría 5 al puro inicio de la temporada de huracanes. No es un fenómeno inusual, se va a volver un fenómeno usual. Y la región hoy no está preparada para atender ese tipo de desastres. Lo vimos en Río Grande do Sul hace 2 meses. Yo estaba en Río de Janeiro cuando vinieron las inundaciones en Río Grande do Sul. La más grande en la historia. No tenemos las instituciones financieras preparadas para la reconstrucción. No tenemos seguros que protejan a la población y a sus activos. Son eventos que empujan a la pobreza. Estamos calculando que 6 a 7 millones de personas pueden ir a la pobreza en los próximos 10 años solamente por cuenta del cambio climático. Entonces yo quiero que pensemos que tenemos en la COP16 una ventana de oportunidad para hablar de lo que requiere América Latina, de la solución que puede dar América Latina y el Caribe al mundo y de lo que requerimos de vuelta en América Latina para poder garantizar que seamos región solución para el mundo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Y si hablamos de soluciones y de lo que se va a hablar en Cali, obviamente en la COP16, hay que ver cómo mantener esta biodiversidad que tiene, pero primero, para contextualizar, Colombia es uno de los 17 países megadiversos del mundo, ¿no? Es, por ejemplo, creo que el país con mayor diversidad de aves y de orquídeas, y ahí está la clave, ¿no? Cuando hablaba el presidente de esos huracanes cada vez más potentes y frecuentes que estamos viendo, de esas inundaciones históricas en Río Grande do Sul, hay que preservar las barreras naturales que tenemos, que son los bosques, los manglares. Le quería preguntar, Hernando, ¿cuál es la riqueza natural de Colombia que le hace ser uno de los 17 países megadiversos del mundo? Gracias, Lorena. Bueno, también un saludo, Sergio, Darío, y a todos los presentes. Colombia es un país, sí se está oyendo bien, sí. Colombia es un país que está, no se oye, ¿verdad? Ya empezó. ¿Aló? Ya, bien. Toca inclinarse un poco. Es un país privilegiado por la ubicación geográfica que está... Eso no se está oyendo. Sí, pues, maestro. No, ahorita lo cambié, ya. Es un país que, por su ubicación geográfica, conectando norte con el sur del continente, siempre ha sido un espacio donde la vida misma ha estado migrando y siendo parte de este territorio, por su variabilidad también de zonas geográficas, por sus Andes, Orinoquía, Amazonía, Chocó biogeográfico. Es un sitio donde la vida simplemente hace una explosión y brilla. Es el país con mayor diversidad, 20%, 2 de cada 10 especies de aves del planeta están en Colombia. Un simple río de la Amazonía colombiana, simple, tiene más especies de peces de agua dulce que toda Europa. 1 hectárea de una selva amazónica de Piedemonte o del Chocó biogeográfico tiene más especies de árboles que todo el continente, todo el norte del continente americano. Realmente es un sitio privilegiado. Pero esa vida, ¿y qué representa? ¿Qué significa eso? Estamos en un planeta enfermo, estamos en un planeta que hemos sobrepasado límites, que el planeta no se acaba, sino simplemente cambia cómo funciona. Y todo lo que hemos aprendido culturalmente en muchos años de evolución y de contacto con nuestro territorio, simplemente cambia. Ya no llueve cuando tenía que llover. Ya perdemos el conocimiento mismo y aumentamos la vulnerabilidad. Y la biodiversidad es un síntoma, es la forma para entender qué tan profundo en términos de síntoma
es esa enfermedad. No es un tema suntuoso. Cuando hablamos de cifras de biodiversidad, a veces pienso que nos desconectamos. Sí, decimos como números. Somos el país más biodiverso, Pero es que realmente la biodiversidad es ese tejido de vida que sostiene el planeta. Es un tejido de vida, es como nuestra piel. Y Colombia tiene ese espacio donde esa vida planetaria sobresale. Y si queremos trabajar, Sergio, precisamente en un planeta funcional, funcional para el desarrollo, funcional para el bienestar, funcional para las personas, para la sociedad, pues claramente hay que entender que esto arranca por mantener ese tejido de vida. Y no es solo carbono. El carbono es un resultado de ese funcionamiento, de ese tejido de vida. Yo creo que Colombia es un espacio fundamental para medirle el pulso, la temperatura a esa enfermedad planetaria. Y es parte de la responsabilidad que también queremos llevar en la COP16. Es una conversación donde vamos a hablar precisamente de la viabilidad planetaria de nuestra sociedad. Y en ese cuidado de ese tejido, de esa piel de nuestro planeta, siempre se habla, Darío, de la importancia de los pueblos indígenas, ¿no? Se dice que el 80% de los bosques y la biodiversidad lo cuidan los pueblos indígenas. ¿Cuál es la visión que tienen desde los pueblos indígenas, usted como representante de los foros de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas respecto al cambio climático, a la crisis climática? Muchas gracias, Lorena. También un saludo muy especial a todas y a todos, a Sergio, Andrés, muchas gracias. Lo primero, pensar que la cultura y la naturaleza son asuntos separados ha sido el principal error que hemos cometido como humanidad. Porque esta es una perspectiva de una cultura en particular, que ha entendido que la naturaleza va por un lado y que los seres humanos vamos por el otro. Yo aquí haciendo el ejercicio, mientras hablamos, tomé una fotografía de ustedes y lo que yo veo es biodiversidad. Es lo mismo, somos diversos nosotros como sociedades, nosotros como cultura, nosotros como pueblos. Y entender que el hombre está por encima de la naturaleza, que puede explotarla, que puede apropiarse de ella, que puede hacerla, dominarla. Esta es una perspectiva de una cultura en particular. Los pueblos indígenas tienen una perspectiva distinta. Tienen una perspectiva de convivencia, de armonía, de trabajar con la naturaleza, trabajar con los otros seres de la naturaleza. Y en ese sentido, los derechos no solo le corresponden al ser humano. También los árboles, también los ríos, también las plantas tienen derecho. Y en ese sentido también pueden pronunciarse, y lo están haciendo. Esta crisis climática que denominamos, para los pueblos indígenas en general, el clima mismo no es el problema. De hecho, el cambio climático es indispensable para que exista vida en el planeta. El cambio del clima, si no, no tuviéramos estaciones. Porque es el clima que es el lenguaje de la madre tierra, como le ha enseñado a los seres humanos cuándo cultivar, cuándo cosechar, cuándo abrigarse, cuándo cambiarse de un lugar al otro, para el caso de los pueblos que viven en territorios más amplios o denominados nómadas. Es decir, ese es el lenguaje de la madre tierra, el que nosotros no hemos sabido interpretar y que hemos utilizado más bien de una perspectiva meramente económica, ni siquiera económica, porque yo creo que el asunto no es de discusión económica, sino meramente capitalista, y por eso hemos creado los desequilibrios que existen. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos retomar el equilibrio entre la cultura y la naturaleza, o discutir de manera conjunta estos dos asuntos. Para uno es incomprensible que por un lado las discusiones sobre cambio climático se estén dando con un enfoque meramente comercial y de carbono, y que las discusiones sobre cambio climático en la COP16 estén con un enfoque distinto. Necesitamos juntar esas dos perspectivas, y en esto yo celebro, por ejemplo, que algunos bancos, en el caso de CAP,
estén tomando la iniciativa de discutir estos asuntos, porque en el fondo esta es una discusión económica, de cómo entendemos la economía en el planeta, no solamente desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista financiero, sino qué entendemos por valor, qué es lo que le damos valor. La naturaleza tiene un valor, nosotros tenemos un valor, no solo el capital tiene valor. ¿Qué entendemos por riesgo? Hoy día tenemos unas situaciones, Sergio lo describía. Lo que nos está demostrando esta situación actual es que el clima actual o el conocimiento que estamos desarrollando nosotros como sociedades sobre el clima y la naturaleza es distinto hoy al de hace 50 años cuando se crearon las reglas financieras. No están preparadas las reglas financieras para responder o para entender el lenguaje que la Tierra nos está enviando en este momento. Al final no tenemos otro planeta, tenemos uno solo. El clima de Europa es el mismo en América, solo que está girando a través de ese cuerpo del cual es la misma naturaleza. Muchísimas gracias, Darío. Y si hablamos, presidente, de modelos de desarrollo, como dice Darío, ¿qué se puede esperar de la COP? ¿Qué se va a negociar exactamente y cuál va a ser la visión que va a llevar CAP? Bueno, yo creo que en el caso de la COP puntualmente el banco lo que queremos hacer son esencialmente 4 cosas. La primera es buscar más coherencia entre las políticas. Es que tenemos, y lo sabe muy bien Hernando, y también Darío, porque ambos han ido a las COP, saben que la COP de cambio climático, las que se han venido adelantando para emisiones, son las más, por decirlo, las más sexy de todas, las más taquilleras. Allá va todo el mundo, eso es una pasarela. Las de biodiversidad, en cambio, son menos sexys, por alguna razón. Entonces, nosotros como banco somos el primer banco de desarrollo en ir a Montreal y hacer un pledge a favor de una apuesta financiera para biodiversidad. Y le hicimos lo propio en la de océanos, que la de océanos sí que es todavía menos taquillera. La de Lisboa, por ejemplo, prácticamente hubo una ausencia del financiamiento al desarrollo en océanos. Y la mitad del oxígeno está en los océanos. Y parte de la solución está en los manglares. Entonces, ¿cómo hemos descuidado esto? Yo creo que falta coherencia. Entonces, nosotros lo que hemos querido desde el banco es elevar la coherencia en esta naturaleza y elevar el discurso. Esto no puede ser COP por separado, donde toda la discusión gira sobre la emisión, pero no estamos hablando de la adaptación, y los grandes perjudicados del efecto de cambio climático son los países megadiversos, y es todo el cinturón tropical. Entonces, uno es coherencia, tenemos que elevar la atención alrededor de estas COP, la de diversidad y la de océanos, biodiversidad y océanos. Lo segundo es que queremos la mirada ecosistémica. Cuando yo llegué al banco junto con Alicia, de las primeras cosas que hicimos fue pensar en los corredores de aves migratorias. Ahí podemos tomar un tema, que si cogiéramos aves migratorias y nos concentramos en esto, vamos a tener que tener una mirada de norte a sur. La naturaleza no funciona con límites geográficos ni con determinaciones administrativas. Un pájaro que viene de Canadá camino al sur, que tiene que parar en la Ciénaga Grande de Santa Marta, José Luis, un pato migratorio, que los vemos yendo y viniendo 2 veces al año, pues no reconoce si está en la Ciénaga Grande de Santa Marta o si está en el humedal en Mississippi. Pero si nosotros no hacemos el corredor bien y no comenzamos a estructurarlo, que esto me lo enseñaron en Humboldt, a ver los árboles como restaurantes y como hoteles de los pájaros. Entonces, nosotros no podemos pensar que no hay ecosistemas y tratar de dar respuestas nacionales a los problemas. Hay que tener una respuesta ecosistémica. Entonces, el año pasado con Alicia, por primera vez hicimos esto en la COP en Dubái. Miremos ecosistemas integrales más allá de un país determinado. Miremos la Patagonia como un todo, miremos los páramos como un todo, miremos el Amazonas como un todo, miremos los corredores de migración de aves como un todo. Y eso nos ayuda a comenzar a estructurar la conversación donde está el problema y no por pedacitos. Importante el avance, por ejemplo, de la Reserva Hermandad en el Pacífico Oriental Tropical. ¿Qué queremos en la COP nosotros? Y ya lo hemos presentado un borrador al gobierno, pensemos en un gran fondo de biodiversidad para el Pacífico Oriental Tropical del lado del Chocó biogeográfico. Traduzcamos esto en instrumentos que sean aplicables en el largo plazo, que nos acompañen en el financiamiento y en el trabajo en toda la cuenca del Pacífico. Esto le sirve a Costa Rica, esto le sirve a Panamá, esto le sirve a Colombia, esto le sirve a Ecuador. Entonces, estamos en la idea también de lanzar este tipo de instrumentos a lo largo de la COP.
movilizar los fondos. De eso se trata. Digamos, la labor nuestra como banco es tratar de crear instrumentos que ayuden a movilizar el financiamiento y lo ayudan, claro, donde están los desafíos nuestros en materia operativa. En la compra de tierras, por ejemplo, para dejarlas que evolucione el rastrojo y a partir de ahí tomar los créditos de carbono, por ejemplo, o soluciones en las ciudades, que hemos hablado mucho con el Humboldt. Montamos hace 2 años esta red de biodiversidades, porque al final del día las ciudades tienen un peso y una responsabilidad gigante en torno a la resiliencia, en torno a la presión del capital natural. Montamos esta red, tenemos más de 300 ciudades en América Latina hoy montadas con la metodología del Humboldt, pero cuando uno se sienta allá con los alcaldes dice, bueno, en la práctica, ¿qué significa una solución basada en naturaleza en mi municipio? No, mire, es que vamos a hacer el tratamiento de aguas residuales de esta manera y no con vertimientos al río como lo está haciendo usted actualmente. Eso nos pasó en Niterói, en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Y allá se hizo una disposición de tratamiento de aguas residuales para descontaminar la bahía de Guanabara, para poder recuperar el mangle. Entonces hay posibilidades, pero la solución financiera es costosa, no es barata. Y ya estamos en unos países con estancamiento de la clase media y con expansión de la pobreza. Entonces estamos metidos en una encrucijada donde tenemos que preparar la región y al mismo tiempo no tenemos los instrumentos financieros apropiados para hacerlo. Entonces, en esa encrucijada es que el banco plantea estas conversaciones en la COP16. Tenemos que crear los instrumentos financieros apropiados que nos permitan implementar soluciones basadas en la naturaleza, que ya sabemos por los estudios que ha hecho el Humboldt y otros institutos, que podemos generar mucho empleo y generar crecimiento económico a partir de las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, no son ni tan costosas y al mismo tiempo en el largo plazo son mucho más efectivas desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, ahí queremos que esas sean las discusiones que el Banco oriente durante los días que vamos a estar en la COP. Vamos a estar presentes en la zona verde y en la zona azul. La idea es movilizar a todos los socios del banco, a los países, a las ciudades, a las comunidades, para estar en esta discusión con el resto de los países que van a venir a la COP. Pero creo que es una gran oportunidad que tenemos, que está servida al frente nuestro y que hay que utilizarla de la mejor manera posible. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Voy a aprovechar para hacerle un par de preguntas a Darío porque se tiene que ir un poquito antes y también si alguno de ustedes tuvieran alguna pregunta específica para Darío, pues les daré turno de palabra antes de que este tenga que ir. Darío, ¿qué expectativas tienen ustedes en la COP? Lamentaba que se trate la biodiversidad en un foro diferente, después de la COP16 va a escer la COP29 de Azerbaiyán. ¿Qué expectativas tienen ustedes para estos 2 foros? En Montreal, con la discusión sobre el nuevo plan sobre biodiversidad, fue muy difícil que los estados reconocieran las contribuciones de los territorios de los pueblos indígenas, aun cuando las cifras lo demuestran, aun cuando los datos están allí. Pero aún hay bastante resistencia para reconocer que los pueblos indígenas no es que sean ambientalistas, porque esta separación entre hombre y naturaleza pues no existe, no se puede, simplemente es una forma de vida. Que los territorios indígenas son más efectivos, 3 veces más efectivos en la protección de la biodiversidad que todas las otras formas de protección de la biodiversidad basadas en áreas creadas en las 3 recientes décadas. Esos datos ya están allí. Las discusiones sobre conocimiento tradicional, como se le denomina al conocimiento de los pueblos indígenas, aún están pendientes para ser incorporadas en todas estas discusiones sobre secuencias digitales. De manera que los pueblos indígenas lo que tienen enfrente en la COP es avanzar en que ese reconocimiento que ya se logró a medias en Montreal pueda ser efectivo con instrumentos concretos. Para el caso de Colombia, por ejemplo, tiene todas las herramientas jurídicas. Tenemos 2 artículos constitucionales que establecen claramente que los territorios de los pueblos indígenas pueden ser asumidas como entidades estatales de carácter especial que pueden tener un relacionamiento directo con el multilateralismo, que pueden efectivamente asumir funciones y competencias públicas. Este tipo de medidas son muy importantes y ojalá Colombia las avance de cara a la COP, y en eso también los bancos, como por ejemplo CAP, puede jugar un papel muy importante, porque lo que se trata es de no seguir mirando a los pueblos indígenas o como beneficiarios
o como sujetos pasivos o como víctimas, que lo son, porque efectivamente son quienes están enfrentando la crisis climática, son quienes menos contribuyen a la contaminación global, pero son a quienes más atacan. Las cifras lo demuestran. Para los que protegen la diversidad, para quienes defienden los derechos de la naturaleza, la región de América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo. Así lo demuestran las estadísticas sobre defensores asesinados en los últimos años. Pero para los pueblos indígenas, que no es una labor, que no es una actividad, sino una forma de vida, ese riesgo se incrementa. Luego, lo que necesitamos es abrir la discusión sobre cuáles son los factores que están incrementando la criminalización de los pueblos indígenas y tomar decisiones en conjunto, tanto los estados como los aliados, para frenar estas tendencias dañinas a quienes están protegiendo finalmente la biodiversidad, y que la sociedad colombiana en general también empiece a entender que no se trata de una lucha mezquina, de unos indígenas tratando de luchar por sus cosas y sus tierras juntos por allá por separado, sino que lo que están haciendo es proteger la naturaleza, la biodiversidad, que al final es donde se genera el oxígeno, el agua, que todos los que estamos acá necesitamos para vivir. Claro, Darío, hablaba de ese dato tan importante, ¿no? Generalmente Colombia, México y Brasil lideran las listas de ambientalistas asesinados y 1/3 de los muertos pertenecen a pueblos indígenas. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué deberían hacer los gobiernos, los países, los estados para proteger a la gente que nos protege? Lo que esto nos está demostrando es que, vuelvo e insisto, las discusiones sobre biodiversidad no son aisladas de las discusiones económicas, no son aisladas de los enfoques de políticas de seguridad que se están desarrollando en estos países, no son aisladas de las discusiones sobre cómo se combate el narcotráfico y otras actividades ilícitas en los territorios, no son aisladas de la manera como se desarrollan los sistemas educativos en nuestras universidades, en nuestras ciudades. Si a nosotros nos enseñan que la naturaleza es un objeto, si a nosotros en las universidades nos enseñan que los pueblos indígenas son atrasados, son locos o son otra cosa distinta a lo que nosotros somos, pues vamos a perpetuar estas formas de criminalización, no solo por parte de los actores armados, sino que nosotros como cultura lo naturalizamos. Necesitamos entonces tomar la biodiversidad como excusa para hacer las transformaciones que necesitamos como sociedades, no solo desde las instituciones de gobierno, que tienen la responsabilidad efectivamente de tomar acciones en materia de seguridad, poner en el centro las medidas de protección colectiva, empoderar a las autoridades de los pueblos indígenas, dejar de perseguirlos en muchos casos desde los sistemas judiciales, sino también desde la sociedad, desde la cultura, desde las universidades, desde las instituciones privadas, del sector financiero. Todos tenemos una responsabilidad, porque al final, como les dije al inicio de nuestra conversación, nosotros somos biodiversidad. Y si nosotros no nos entendemos como biodiversidad, vamos a seguir asumiendo que la biodiversidad es un asunto del monte, de la montaña, del páramo, mientras que nosotros necesitamos de todos esos elementos y lo portamos en nuestro cuerpo. Muchas gracias, Darío. Antes de continuar la conversación con Hernando, sí que me gustaría abrir, aunque es un poco raro así en el medio de la conversación, pero turno para si alguien tiene alguna pregunta concreta para Darío antes de que se vaya. Ahora sí. Buenos días, gracias por esta charla tan importante. Y Darío, ¿de qué manera los medios de comunicación pueden contribuir con esta lucha? Sobre todo para eliminar esta brecha que se siente entre pueblos indígenas y otras culturas, esta biodiversidad que dices que somos. Muchas gracias por esa pregunta, me parece tan importante, porque no solo se trata de los medios de comunicación, sino en general de la matriz informativa. ¿Cómo estamos entendiendo a los pueblos indígenas? Al final tenemos que preguntarnos ¿qué son los estados? ¿Qué son las sociedades? La sociedad de los estados como los tenemos actualmente son una creación humana. Los estados, Colombia apenas tiene 200 años. Los pueblos indígenas tienen mucho más. Y luego,
hay una gran tendencia en la matriz informativa en el continente que tiene una matriz de continuidad de aquello que llegó con el pensamiento europeo, que es la matriz del colonialismo. Aún se sigue interpretando los pueblos indígenas como los que viven en tierras inhóspitas, inservibles, a donde fueron desplazados 300 años atrás. Pero resulta que esa forma de pensamiento, de entender la naturaleza, es lo que ha permitido que esas tierras que 3 siglos atrás fueron declaradas inhóspitas, inservibles, hoy sean la resistencia del clima, sean lo que le están dando estabilidad al planeta. Los pueblos indígenas no solo están en América, están en las 7 regiones socioculturales del mundo y están en todas las formas de vida del planeta, en las distintas escalas climáticas y en todos los lugares. Luego, los pueblos indígenas no son una minoría, los pueblos indígenas son una realidad distinta, son una forma de pensamiento distinto y son una contribución a la sostenibilidad no solo biológica, sino económica del planeta. Y así deberíamos interpretarlo. Si tratamos de discusiones climáticas, los principales aliados son los pueblos indígenas, porque no son un trabajo, no están asumiendo una función pública, es su forma de vida. Yo creo que interpretarlos de esta manera, ponerlos en la esfera pública y entender que los comportamientos individuales no representan a la colectividad en algunos casos donde sí puede haber situaciones críticas y no fijarse en la mosca que se paró en la sábana, sino fijarse que la sábana en general es una realidad compleja. Eso ayuda mucho a los medios de comunicación, que pueden, efectivamente, tienen un papel muy importante en la sociedad y en la creación de cultura. Más ahora, cuando estamos enfrentando los nuevos retos de la inteligencia artificial y demás asuntos que perfectamente no distinguen fronteras, de manera que ustedes tienen un papel muy importante para ayudarnos a convivir entre nosotros y ayudar a mantener la biodiversidad en el planeta. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más para Darío? Darío, encantado de poder escucharte. Lo acabas de tocar justamente al final. ¿Qué impacto o cómo desde los pueblos indígenas se pueden aprovechar las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial justamente para ayudar a conservar la biodiversidad? Mira, la inteligencia artificial puede tener muchas ventajas, puede tener muchos retos también, pero hay algo que no podrá tener. Lo que no podrá tener es lo que los pueblos indígenas les ha permitido conservar la biodiversidad y ser la resistencia del clima en el planeta. Es la espiritualidad y el trabajo colectivo. Estos 2 elementos son tan importantes que si desde las herramientas nuevas de la tecnología se puede ayudar a dispersarlas, a volverlas una cultura, ya no solo en los pueblos indígenas, sino también en los barrios, en los medios de comunicación, en los distintos sectores de las sociedades, pues eso sería muy importante. Pero no podemos entender la inteligencia artificial como la solución. Yo admiro mucho a los recientes creativos que construyeron abejas que ayudan a la polinización de algunas flores. Bueno, felicitaciones a los creativos que lo lograron, pero eso también al mismo tiempo es una muestra de la decadencia que tiene el ser humano como sociedad, como especie, como todos. Si no somos capaces de proteger a las abejas, que son las que nos proporcionan el alimento y el oxígeno, luego la inteligencia artificial lo que nos está mostrando en ese punto en concreto es que estamos llegando a un punto de decadencia absoluta. No es para celebrar. Yo creo que hay que tener una actitud crítica frente a estos nuevos retos, pero tampoco hay que huirles, hay que enfrentarlos para saber dialogar los conocimientos ancestrales con las nuevas tendencias en la tecnología, y dialogar en este tipo de espacios es muy importante. Pues muchísimas gracias, Darío. Un aplauso para él. Y continuamos
yo me disculpo con ustedes, lamentablemente tengo que tomar un vuelo y espero lograrlo. Y, y les cuento por qué, porque hacemos parte del panel de Naciones Unidas sobre transición energética y minerales críticos. Tenemos una sesión y debemos llegar. Así que muchísimas gracias nuevamente, muy amables, y disfruten por favor a nuestros colegas. Un gran tema. Un gran tema ese de los minerales, pero será para otro panel, porque ya además me dicen que están los panelistas del siguiente, pero vamos a continuar. Hernando, hablábamos antes de la biodiversidad de Colombia, pero también hay muchas amenazas, ¿no? Entiendo que la principal son los cambios de uso de suelo, la agricultura. Me gustaría hacerle una pregunta doble, ya que tenemos poco tiempo. ¿Cuáles son esas amenazas en el caso de Colombia y cuál es el plan con el que va a llegar el gobierno para esta COP de biodiversidad? Bueno, es que hay muchas amenazas, ¿no? Y cada una es, digamos, un reto en sí mismo. En Colombia, yo creo que la principal amenaza es la pérdida de la integridad de los ecosistemas, de la salud de los ecosistemas de los territorios. Nosotros generamos un mapa de base científica con la Universidad Javeriana que se llama el Mapa de Huella Espacial Humana. Es un análisis de cómo se ha perdido la integridad de los ecosistemas del país en los últimos 50 años. Y hemos logrado alterar la integridad de los ecosistemas en más del 60% del territorio en Colombia en los últimos 50 años y de forma dramática en 30% del territorio nacional. Eso es pérdida de bosques, eso es pérdida de humedales, eso es transformación de zonas naturales por la agroindustria, digamos, eso es ocupación del suelo urbano, de ecosistemas críticos, porque es que este es un país biodiverso y en todo lado hay un ecosistema con alto valor. Entonces, por eso también es un país en permanente conflicto y va a ser así, porque hay que llegar a ese acuerdo entre mantener la salud de los territorios y el desarrollo. Eso es más que sostenibilidad, realmente es algo mucho más complejo. Pero ahí hay un reto gigante y es realmente un acuerdo por no seguir perdiendo la integridad de esos ecosistemas. Y eso es un acuerdo con las empresas, con la industria, porque no podemos seguir perdiendo la integridad de los ecosistemas. De hecho, no se ha hecho un buen ejercicio de mirar, nosotros lo hicimos muy rápidamente, pero cómo ha sido el Producto Interno Bruto detrás de la pérdida de la integridad. Pero lo que te puedo decir es que los ecosistemas más degradados hoy son un drama social. Porque es que detrás de la degradación no hay competitividad. Detrás de la degradación no hay bienestar, hay vulnerabilidad. Son los territorios que, frente a esta crisis climática que entra a sumar, la gente sufre más por desabastecimiento de agua en el fenómeno del Niño, o la gente sufre más por inundaciones y avalanchas en el fenómeno de la Niña. Entonces, yo creo que hay que lograr construir un acuerdo de país en el mantenimiento, y eso es la meta 1 del marco global, el 30 por 30. El 30 por 30 es, este planeta no puede seguir sobrepasando límites. Entonces mantengamos lo que tenemos y desarrollemos todas las estrategias para eso, y eso tiene que ver en Colombia con el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional, y por ejemplo para el arco de deforestación de la Amazonía. Ha hecho un ejercicio donde nosotros hemos sido parte también como instituto del Sistema Nacional Ambiental en abordar esos núcleos de deforestación para trabajar en la construcción de una lógica de núcleos de desarrollo forestal. Es construir una visión de gobernanza territorial con comunidades. Nosotros estamos trabajando en Yaguara, que es un resguardo indígena en los llanos del Yarí, en medio del conflicto armado, pero que conecta la Macarena con Chiribiquete, o sea, un área de un alto valor ecológico, una singularidad planetaria, y hay que trabajar con las comunidades en el reconocimiento de su gobernanza, pero también en la generación de alternativas productivas que no sean las vacas. O sea, es que yo creo que hay un llamado a pensar distinto a lo que, como hemos pensado en los últimos 50, 60 años, es parte
de lo que también estamos trabajando a nivel de ciudades con la CAF. Es una invitación a los líderes a pensar distinto. Hay muchos, es que esto es tan compleja esa pregunta, pero quería retomar esa, pero además especies invasoras, que es un tema además muy de opinión pública, lo que está pasando con los hipopótamos en Colombia. Es decir, las especies invasoras son un drama de la vida en el planeta. Y claramente nosotros estamos trabajando con el gobierno nacional, estamos trabajando frente a la opinión pública en informar lo complejo del reto de las especies invasoras, incluso con industrias, por ejemplo con la piscicultura. No introducir especies invasoras, pues porque son competitivas en la piscicultura, pero que te generan colapsos ecológicos, como estamos ahorita en una discusión con el Pangasius o con el pez basa, que los invito a que no consuman si no están seguros que procede de una importación legal, porque hay un mercado de una especie que es un problema ecológico. Entonces yo creo que eso me lleva al tercer punto, y con eso voy cerrando, y es la conciencia en sí mismo. Hay que saber tocar los corazones y las conciencias, los valores, porque finalmente el reto que tenemos no es solamente política pública. El reto que tenemos no es solamente generar alternativas de desarrollo. El reto que tenemos es de decisiones de individuos, de los sistemas de valores, desde el consumo mismo, para poder abordar esta crisis planetaria y realmente construir soluciones frente a la pérdida de biodiversidad en el planeta. Muchísimas gracias. Me dicen que ya casi tenemos que acabar, pero rápidamente, como estamos en un foro de periodistas, me gustaría pedirles ayuda. ¿Cómo hacemos para poner la crisis climática en primera línea, en portada? Nos cuesta muchas veces a los periodistas que cubrimos estos temas que se nos escuche, que se entienda que no es una vez más lo mismo. ¿Qué ideas nos pueden dar? Bueno, yo desde lo práctico, en el caso nuestro de CAF, Lorena, yo comenzaría por algo que mencioné ayer en los premios GAO, aprovechando que está Jaime aquí, porque hace cerca de 23 años, mi antecesor Enrique García suscribió con GAO una alianza entre CAF y la Fundación Nuevo Periodismo para ayudar justamente en esta labor digamos, desde la banca de desarrollo, acompañar con más elementos de juicio, más capacidad investigativa, mejor información a las sociedades en temas cruciales. Y eso lo firmaron Gabo y Enrique hace 23 años. Yo ayer estaba revisando los documentos de ese inicio y lo hablaba después con Jaime en Cartagena hace un par de años atrás. Está más vigente que nunca y no habían ni siquiera inventado el iPhone cuando hicieron el convenio. El iPhone lo inventaron en el 2007 y la visión que había ya era de este desafío que vamos a tener en la sociedad sobre los canales de información y de proveerle buena información a los ciudadanos para la toma de decisiones. Entonces yo creo que vamos a seguir desde el lado del banco, voy a hablarlo más a escala de lo que podemos hacer nosotros hoy. Preservamos esta alianza con la Fundación GAO, la seguimos haciendo crecer. El año pasado tuvimos más de 3.000 periodistas y editores económicos de toda América Latina en los talleres que organizamos conjuntamente con la Fundación. De hecho, la semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos en Chile presentando el reporte nuestro de transición energética justa y lo hicimos con un grupo de editores y periodistas de toda América Latina y el Caribe para analizar a fondo la fotografía de lo que está pasando en la región y el esfuerzo que hay que hacer en materia de oferta, de demanda, que incluye lo que decía justamente Hernando ahorita, y es la misma escala de valores de la sociedad hoy, porque no importa si uno hace un proyecto de infraestructura hidroeléctrico o solar o eólico, al final del día lo que va a determinar el cambio realmente a la sociedad es lo que pasa en la escala de valores de la sociedad, el consumo. Entonces ahí tuvimos unas conversaciones muy importantes y el estudio que trajimos, que está descargable en la página web. Este es un festival de literatura para cosas buenas, lo nuestro es un poco más aburrido, pero si le entran a la página web de CAF van a encontrar un reporte, tal vez de los más completos que hay hoy, sobre transición energética justa y lo que esto implica, tanto en la oferta como en la demanda, como en la necesidad que vamos a tener del lado del sector de finanzas al desarrollo, de manera que muy completo. Y tiene aquí uno a la mano, Andrés Zamora, el gran Andrés, muéstralo ahí. Este lo hicimos el año pasado, que es el de medio ambiente. Entonces yo diría, tenemos este se llama Desafíos Globales, Soluciones Regionales, y está un poco lo que decía justamente Hernando. O sea, ¿cuánto capital natural no hemos consumido en 200 años en América Latina y a dónde hemos llegado? O sea, el punto que tenemos hoy es que nos hemos gastado casi el 80% de nuestras reservas naturales y este es el punto de desarrollo que alcanzamos.
no es, que ni siquiera es deseable, o sea, ni siquiera acabando lo que nos hace falta, vamos a alcanzar el desarrollo. Entonces la respuesta está en lo que hemos recorrido. Hay que regresarse a un punto donde preservemos los equilibrios. Entonces yo creo que información y la alianza de la Banca de Desarrollo con Fundación Gabo o con el país, donde tenemos por ejemplo el portal de América Futura, donde podemos registrar esto mismo que decía Darío, ¿no? Las dificultades que tenemos en América Latina hoy para entender el valor que significa la protección ambiental y los líderes ambientales hoy para la región, el servicio que le prestan a toda la región. De manera que yo creo que del lado nuestro como Banco de Desarrollo, nuestra intención es ayudar a la sociedad a tomar mejores decisiones, el mejor canal, los medios de comunicación, proveer información a través de todos los canales posibles, no solamente, digamos, lo que ya tenemos establecido, utilizar las redes sociales de mejor manera. Yo creo que ahí tenemos un desafío grande, toda la banca de desarrollo, no solamente la CAF, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, Fonplata, es decir, todos los instrumentos que tenemos de financiamiento de desarrollo, tenemos que hacer un gran esfuerzo por proveer mejor información a la sociedad, que ayude a tomar decisiones con rigor y que esas decisiones ayuden a, digamos, solucionar los problemas que tenemos. Pero como lo decíamos en estos días, yo creo que la mayor dificultad es esta ecuación de cómo resolvemos los problemas sociales de América Latina y del Caribe sin emitir más y sin destruir más la naturaleza. Esa es la decisión de fondo para nosotros. Y nadie ha hecho eso todavía en el mundo, entre otras cosas, porque los países desarrollados están hoy en el punto en el que están habiendo contaminado el planeta, no solamente su espacio, sino el espacio de los demás. Y ahora nosotros tenemos que resolver nuestros dilemas de desarrollo sobre la base de menores emisiones. Y eso es un poco la respuesta que trae el documento que entregamos en Chile a editores y periodistas, cómo lograr una transición energética justa para un desarrollo sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, muchas herramientas ahí para nosotros. Hernando, solo para darte la oportunidad, me van a matar, pero una última. Muy rápido, los periodistas deben informar, digamos, lo digo desde una entidad de conocimiento y de base científica, deben informar con responsabilidad las discusiones críticas de sociedad. Ahí consuman también el conocimiento, nosotros generamos conocimiento, muchas entidades, hay que informar discusiones críticas y el periodismo tiene una responsabilidad importante en esa veeduría de sociedad para informar discusiones y para construir discusiones de sociedad. Y la segunda, construir narrativas que toquen corazones, porque esto es un proceso de transformación de sociedad y de valores de sociedad que requiere, obviamente ojalá tuviéramos a Gabriel García Márquez hoy todavía con nosotros y ojalá construyendo también estas narrativas que tocan corazones. Pues ahora sí, muchísimas gracias a ambos. Gracias.